Y ahora sí. Hoy vamos a ver mapeo ya. Y de todos los tipos de relaciones y también vamos a ver normalización. Son dos temas importantes y a diferencia del diseño conceptual, no es algo que ustedes tengan, por así decirlo, que cranear mucho o que tengan que interpretar mucho, sino son una serie de pasos que ustedes tienen que seguir, se tienen que memorizar y bueno, del examen suelen ser las dos preguntas más fáciles, ¿ya? Las dos preguntas más mecánicas que deberían ustedes poder responder. Y el diseño conceptual ya es lleva un poco más de tiempo y las consultas también, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo. Si alguien no entiende algo o quiere que le vuelva a explicar alguna cosa, va a tener que decirlo, ¿ya? Ok, a ver. Mm, acá, mapeo, ¿ya? El mapeo en sí, si quieren verlo, el conjunto de procedimientos o el conjunto de pasos que vamos a seguir para poder llegar, para poder transformar lo que es del modelo conceptual, que es el diagrama de clase, ¿ya? Modelo conceptual a través del mapeo vamos a llegar a lo que es el modelo lógico. ¿Ya? Es simplemente la serie de pasos que vamos a seguir para transformar lo que tenemos nosotros en el modelo conceptual al modelo lógico. ¿Ya? Bueno, en sí el mapeo se van a tener que conocer unas cuantas reglas que para empezar es esta imagen de acá. Acá. Esta imagen sí o sí se la van a tener que empezar, ¿ya? La composición y la herencia se mapean de una manera diferente y la agregación nunca les va a poner el ingeniero una relación de agregación porque no lo enseña, ¿ya? Pero la relación de agregación se mapea como una relación de asociación de muchos, muchos. Pero el ingeniero no lo va a poner nunca, ha visto un modelo de examen con agregación. De por sí, nomás en semestre no lo explica, ya solamente lleva la agregación de manera eh, por encima, ¿ya? De manera conceptual. Entonces, a ver, para empezar vamos a hacer, antes de preocuparnos por las relaciones, ya hay que mapear lo que son las clases. Entonces vamos a necesitar algún ejercicio. A ver, mesa, sí, resultal, escuchando letras acá. Esto acá. Esto fue lo que hicimos la otra clase. Acá está, ¿no? Diseño lógico mapeo. Mm. Así que cargarlo, ¿no? No olvido. Mm, Ya ver, vamos a ir con uno un poco más sencillo, ¿ya? Para empezar. Todos son largos. Esto es raro, ¿eh? Esto no es de un examen por si acaso. Curso, temas para requisitos, atención. Igual y es, ¿eh? Pero está hecho más bonito. Sí, sí. A ver, no hay uno sencillito para empezar. Este puede ser ya, pero no se nota. Qué cara. Compañía, abuelo. Ya vamos a empezar con este, ¿ya? Solamente tiene relaciones de asociación. Ay, ya.
Ya lo primero que vamos a tener que hacer, va, lo primero que vamos a tener que hacer es mapear lo que son las clases, ¿ya? Luego nos vamos a preocupar de las relaciones. Ya cada clase simplemente es agarrar, colocar el título acá encima, el título de la clase, en este caso es piloto, ¿ya? Y luego colocar como columnas cada uno de los atributos, es decir, código es un atributo y es su llave primaria, nombre y hora de vuelo. Esto está mal, ya, como hora de vuelo acá en piloto. Bueno, ya, pues la cosa es mapear, ya no es hacer el diseño conceptual. Y hora, ya una cosa más, y es que se puso este semestre un poco más estricto el ingeniero y él quiere que copien el nombre del atributo tal cual, ya tal cual está escrito, entonces incluso el nombre de la clase lo vamos a escribir tal cual, ¿ya? Ya, una vez tenemos todo esto acá, ya, tenemos que definir cuál es la llave primaria. Únicamente cuando agarramos y mapeamos las clases, ya cuando mapeamos las clases, solo definimos la llave primaria, no la llave foránea. Las llaves foráneas aparecen con las relaciones, cuando mapeamos las relaciones. Ya entonces yo puedo agarrar y puedo decir, a ver, acá hay un pintar. Ya mapeé simplemente lo que es que en el grupo dice acéptenme. Ay, no, ya. Ya, otra más. Ok. Ya tenemos mapeado lo que es la primera tabla, ¿ya? Luego tenemos que mapear la siguiente, en este caso sería avión. Entonces venimos ya, perdón, me chipé ya. Tenemos que definir la llave primaria. Para definir una llave primaria tenemos que colocarla en negrilla mm, y en subrayado. Y como subrayado. Así. Uy, uy, uy. Tachar, cursiva, negrilla. ¿Cómo se subraya en el Google Sheet? No, control S. Ay, Dios. Teclado, control U. Y ahí está. Ok. Ahora sí ya puedo decir, bueno, acá arriba le ponemos PK, ya de primaria. Ahora sí podemos decir que tenemos mapeada la clase, ya toda esta clase acá. Vamos a mapear la siguiente, que sería avión, ya. Vengo y escribo avión, el nombre de la clase, y luego coloco lo que son los atributos en forma de columna, ya. Defino lo que es defino lo que es la llave primaria, que es código. Por si acaso la llave primaria es una buena práctica y cuando el ingeniero le dé la pregunta para que haga un mapeo, siempre es el primer, eh, siempre suele ser lo que es el primer atributo, ¿ya? Siempre se suele dejar el primer atributo como llave primaria. Entonces, de avión sería código. Luego tenemos vuelo, ¿ya? Que está escrito con todo con mayúsculas. Tenemos ID, origen, destino y hora. Un ID, un origen, un destino y una hora. El ID obviamente es la llave primaria, entonces lo subrayo y lo pongo en negrilla y arriba pongo PK. Luego tenemos miembro de tripulación. Bueno, está bien. Miembro de tripulación, así escrito, ¿ya?
Y ustedes lo escriben tal cual, ¿ah? Que tiene código y nombre. Y el código es la llave primaria. Ahora por último tenemos tiene. Ya, vengo acá y coloco mi clase tiene, que aparentemente no tiene nada. Y lo dejo así de momento. Ya, ¿por qué aparentemente no tiene nada? Porque esta es una relación de muchos a muchos y dijimos que cuando una relación era de mucho a mucho, se crea una clase asociación, que la llave primaria de la clase asociación, ya, es las dos llaves de los padres de esa clase, es decir, la llave de vuelo junto con la llave de miembro de tripulación juntas, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita en las relaciones. Ya mapeé todas las clases, ya vine, mapeé piloto, avión, vuelo, miembro de tripulación y tío. Ya, ahora tengo que mapear lo que son las relaciones. Como estos son puras relaciones de asociación y en sí la mayoría de cosas que hagan va a ser relaciones de asociación, ya, tengo que ver cómo se mapea. Entonces, hay dos cosas que yo tengo que ver. Número uno, la cardinalidad, ¿ya? O multiplicidad, que son estos numeritos que están al lado de cada clase, ¿ya? Y dos, a veces, de vez en cuando, para tener un poco más de contexto, lo que es el rol, ¿ya? Esto no igual y no importa mucho, pero de vez en cuando es importante tirarle una chica. Lo más importante es la cardinalidad. ¿Por qué? Porque en base a eso yo voy a saber ¿qué llave va a pasar como llave foránea a qué clase? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo se conectan, digamos? ¿Cómo existe esta conexión de acá? Bueno, una llave primaria de una de estas clases pasa como un nuevo atributo que va a ser una llave foránea, es decir, que va a estar apuntando a otra clase a un respectivo atributo, que obviamente es a la llave primaria. Ya entonces, como si quieren verlo como un puntero. Ya entonces vengo acá y le doy un cheque a esto acá. Esta imagen se las voy a pasar por si acaso, ¿ya? Mapear relaciones de asociación. ¿Qué dice? Cuando las relaciones tienen cardinalidad de uno a uno, no importa de qué lado va a qué lado, ¿ya? Si es que no tenemos el dato de las cantidades. Por otra parte, si la cantidad de datos de A es mayor que la cantidad de datos de B, bueno, de A pasa a B, ya es decir, del que tiene más datos pasa al que tiene menos datos. ¿Qué más? Acá, si tenemos una clase que tiene cardinalidad uno y la otra tiene 0,1, de la clase que tiene la cardinalidad uno pasa a la que tiene 0,1. Veamos acá si el uno es el caso. Pues ninguno, la verdad. ¿Ya? Alguien quiere ingresar. ¿Qué nombre más feos se ponen, ya? Ok. Acá está. Ahora, si ambas clases, ya, tengo que escribir en el grupo un segundo. Bueno, ya lo acepté. Si ambas clases ya tienen cardinalidad 0,1, 0,1, lo correcto sería que se cree una clase intermedia. Pero si el ingeniero no les da la clase intermedia ya creada, es decir, no aparece esta clase asociación acá, ustedes no la tienen que hacer, ¿ya? Por si acaso. Entonces ustedes van a pasar de un lado a otro pero con la desventaja de que van a admitir nulo, ¿ya? Eso al momento de mapear no importa nada, ¿ya? Al momento de hacer el script para lanzar su SQL, para crear su base de datos, bueno, ahí sí importa, ¿ya? Pero al momento de hacer el mapeo no interesa, entonces no lo vamos a saltar, ¿ya? Entonces, si es de 0 a 1, no importa, bueno, importa la cantidad de datos, ¿ya? Si la cantidad de datos de la tabla A es mayor que la cantidad de datos de la tabla B, de la tabla que tiene más datos se pasa a la que tiene menos datos, ¿ya? Ahora, las más comunes, ¿ya? Porque esta igual y no suele ser tan común. Suele ser esta de acá, cuando de uno pasa a 0,1, ¿ya? Esta acá de uno y 1 mucho, la clase que tiene cardinalidad o multiplicidad uno va a pasar su llave primaria como foránea a la clase que tiene cardinalidad uno mucho. Lo mismo acá, la clase que tiene cardinalidad uno va a pasar su llave primaria como llave foránea a la clase que tiene cardinalidad cero o mucho, ¿ya? Entonces, de uno pasa a 1 mucho, de uno pasa a 0 mucho,
De uno pasa a 0,1. En otras palabras, de uno pasa al otro lado, ¿no? Siempre y cuando no sea de uno a uno. ¿Qué más? Se puede dar estos casos de acá. 0,1, 1 mucho, ¿ya? De 0,1 se lleva a 1 mucho. Bueno, y repito, lo correcto acá sería la clase intermedia, ¿ya? Pero si el ingeniero no le da la clase intermedia, ustedes no la creen, ¿ya? Lo mismo acá, de 0,1 a 0 muchos, ¿ya? De 0 o 1 va a pasar a muchos, en otras palabras. Y por último tenemos el muchos a muchos. Acá no hay forma de que no se cree una clase intermedia. Sí o sí, en el diseño conceptual, cuando es de mucho a mucho, ya lo explicamos, se crea una clase de asociación que es la clase intermedia. Bueno, si se dan cuenta acá, miren, de ambas que tienen mucho, su llave pasa como primaria y foránea a la que no tiene, a la clase intermedia. Ya, esto ustedes se lo tienen que memorizar, sí o sí, no hay de otra. Ya, se lo tienen que aprender. Y en base a eso ya se hacen las relaciones perdón, en base a eso se mapea las relaciones de asociación. A ver, acá tiene algún dibujo. Esa está en la pinza. No hay para dibujar. Ya ni modo. No sé. Tendré página acá. ¿Qué edición tengo acá? ¿Qué pasa? Y ahora sí. Ok. Veamos esta relación de acá. ¿Ya? Piloto, la relación entre piloto y vuelo. Piloto tiene cardinalidad 1. ¿Ya? Vuelo tiene cardinalidad 1 mucho. ¿Qué dijimos? Que cuando es de 1 y 1 mucho, la llave primaria de la clase que tiene cardinalidad 1 pasa como foránea a la clase que tiene 1 mucho. Es decir, de 1 va a pasar a 1 mucho. ¿Ya? Ahora hacemos la siguiente. Tengo 1 en avión, tengo 1 mucho en vuelo. Entonces vengo acá y de 1 pasa a 1 mucho. Ahora, esta es una clase, una relación de mucho a mucho, también de asociación, ya que crea una clase intermedia. ¿Qué dijimos? Cuando tenemos una clase intermedia, la llave primaria de ambas tablas padres, que sería vuelo y sería miembro de tripulación, pasan como primaria y foránea a la clase intermedia, que en este caso se llama la clase de asociación. En otras palabras, de vuelo le vamos a dar su llave primaria como primaria y foránea tiene, y también de miembro de tripulación le vamos a dar su llave primaria a tiene. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Ya dibujo la flechita de dónde tengo que llevar a dónde. Entonces me dice que de piloto tengo que llevar a vuelo. Entonces vengo acá y digo, ¿cuál es la llave primaria de piloto? Uy, la llave primaria de piloto es código. Y tengo que llevar a vuelo. Entonces voy a vuelo y lo coloco como un atributo más. Coloco código. Yo les recomiendo colocar un guión bajo y colocar el nombre de la clase. El ingeniero Besada dice que esto no deberían escribirlo así ya, pero ustedes pueden escribir el nombre de un atributo como ustedes quieran y por esto no les va a no les va a bajar ningún punto ni nada, por si acaso. Ya. Y seguido de un guión bajo, ver el nombre de la clase de donde vino, simplemente para que tenga más sentido. Con que ustedes lo dejen como código ya basta y sobra, ¿no? Pero es mejor código piloto. Así yo, ya, esta es una llave foránea que es de la tabla piloto apuntando al atributo código. Vengo acá y arriba coloco FK y esto lo tengo que colocar en cursiva. Concha la lora, ¿cómo se coloca en cursiva acá? ¿Ya? Ya tengo esta relación. Simplemente un nuevo atributo que he sacado de otra tabla y puesto acá si quieren verlo, ¿no? Y ya hice esto de acá. Vamos con el siguiente. De avión pasa a vuelo también. Vengo y digo, ¿dónde está de avión? De avión también es código. Si se dan cuenta, si hemos puesto solo código, hemos tenido código, código, ¿no? Igual en mucho sentido no tiene. Entonces vengo acá, código, guión bajo, ¿y de qué clase vino? De la clase avión, ¿no? Lo pongo en cursiva y coloco FK, de que es llave foránea. Digo, esto ya está. Y de vuelo, ambas tienen que pasar a la clase de asociación, ¿no? Vuelo y miembros de tripulación. Vuelo tiene ID y el otro tiene código. Entonces vengo acá y coloco ID, vuelo y código
tripulación. ¿Ya? Ahora, esto es un datito interesante quizás para los que no han estado con Visa. eh, esta clase, o sea, este atributo por separado, ¿ya? Es una llave foránea, es decir, este atributo apunta a vuelo acá, ¿no? Al atributo ahí. Lo mismo acá. Este código tripulación apunta al código de la tabla miembro de tripulación, ¿ya? Pero las dos juntas son mi llave primaria. No es que una y la otra son primarias, no. Las dos juntas son primarias. Esto se llama llave primaria compuesta. Si se dan cuenta acá, mi llave primaria es un atributo, acá mi llave primaria es un atributo, un atributo, un atributo. Esto es una llave primaria simple. Ya cuando mi llave primaria está, bueno, formada por más de un atributo, puede ser uno, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de cómo ustedes hayan diseñado su base, se llama llave primaria compuesta. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un ratito un poquito más a profundidad en normalización. Es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque ambas, ya cuando ustedes programan esto, ponen primary key entre paréntesis, ID vuelo, coma, código tripulación, cierran paréntesis. En su llave primaria, los dos. ¿Ya? En ocasiones puede que los dos sean una llave foránea también, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una relación, acá contiene, ya yo qué sé, una relación con otra clase C, ya, y esta tiene uno y este tiene uno mucho, de uno pasaría a uno mucho, ¿verdad? Pero ¿cuál es la llave primaria que tiene? Bueno, pues son los dos. Entonces los dos pasarían a la otra tabla. Y los dos juntos serían una llave foránea. Ya eso son cositas que tienen que tener en claro. ¿Ya? Entonces ya. Vengo, negrilla, bueno, cursiva no. Uy, ¿cómo era? Subrayado. ¿Ya? Y arriba el ingeniero les coloca FK a cada uno. Y con eso ya estaría. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta de esto? Les mandé bastante video de cómo se hacen los mapeos de todas las relaciones, por si acaso, pero aún así, no sé, si no lo han visto y demás. Todo claro hasta acá, no es nada difícil el ejercicio que hemos hecho, por si acaso. ¿Qué dice? Permite que Jimmy no pueda estar reunido. Sí, ¿será que lo puedes volver a repetir la parte del sumarlo el uno a mucho? ¿Cuál? Del uno de uno a mucho es una clase y el uno a mucho es otra clase. A ver, esto de acá, Sí, las relaciones. Ah, ya, mira, eso. creo que vos no ingresaste cuando yo mostré. Ya esta imagen se la van a tener que memorizar. Cuando yo tengo, ya si te das cuenta, las relaciones, todas las relaciones al lado de su clase tiene un número. Ese número se llama la cardinalidad, multiplicidad o demás. No, bueno, esos dos nombres. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo necesito analizar de qué clase su atributo, que es la llave primaria, va a pasar a qué clase como foráneo. Entonces, si te das cuenta, esto consiste en pasar una llave primaria como foránea a otra clase, pasar una llave primaria como foránea a otra clase, ¿no? Para poder eh, unir las tablas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una clase que tiene de cardinalidad uno y la otra tiene cardinalidad uno a mucho o cero mucho o cero uno, de la clase que tiene el número uno, su llave primaria tiene que pasar como foránea a la clase que tiene la cardinalidad o uno muchos, o cero muchos, o cero uno, ¿ya? Esta imagen es obligatorio que se la memoricen, ¿ya? Bueno, también pues, se pueden dar varios otros casos, pero no suelen ser tan comunes, de cero uno, cero muchos. En este caso dicen que se tienen que crear clases intermedias como las de acá, sería lo correcto, pero si el ingeniero no les da la clase creada y simplemente está la cardinalidad así, ustedes tienen que obviar esto y pasarse a hacerlas. Es decir, de 0,1 pasa a 1 mucho. O de 0,1 pasa a 0 mucho. ¿Ya? Esto tiene un problema que es que admite nulos, pero esto para el mapeo no les va a importar nada. ¿Ya? Alguien quiere ingresar. Ya. ¿Qué más?
No sé si quedó claro. Entonces, por eso nosotros acá pusimos, piloto tiene cardinalidad uno, vuelo tiene cardinalidad uno mucho en la relación entre piloto y vuelo. Entonces, de piloto que tiene uno, su llave primaria va a pasar como foránea a vuelo, que tiene uno mucho. Y por eso es que acá de piloto su llave primaria era código, ¿no? Claro. Y pasa a Entonces, vuelo como foránea. vale. Entonces, para que haya una relación entre una clase y la otra, lo que hay que hacer es básicamente pasar como una llave foránea, la llave primaria de cada clase, Sí, 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 sí. En o ocasiones las la que llave, tengan relación en la tabla, no, las que se pasan son dependiendo las de la llaves. cardinalidad. Dependiendo de la Ya, cardinalidad, sí, pero el atributo que se pasa como foránea sí o sí es una llave primaria, porque ese es el identificador único de cada clase. No puedes pasar otro atributo. Sí o sí tiene que ser la va, primaria. Ahora, ok. por si, Entonces, por si se les complica, no siempre la llave primaria es única, ¿ya? Entonces, acuérdense de esto, ¿ya? Por ejemplo, cuando el ingeniero quiere hacer algún modelo un poco más complicado, ¿ya? A veces pone una relación así. Por ejemplo, esta relación C, digamos, ¿ya? Esta relación C, ya, de hecho lo voy a pintar un poquito más bonito y lo vamos a hacer también, ¿ya? Ah, del otro. Bueno, pues no se volvió. Ya está bien. Eh, Supongamos que tengo acá una relación, esta relación la voy a, perdón, una clase y esta clase la voy a llamar C. Y tiene una relación, ¿ya? Bueno, lo voy a poner de otro color. Y tiene una relación con mi clase tiene cardinalidad uno y Z tiene cardinalidad uno a mucho, ¿ya? Entonces hicimos nosotros de la clase que tiene cardinalidad uno pasa su llave como primaria y foránea, perdón, como foránea a la clase que tiene uno mucho, ¿no? Entonces vengo acá, creo mi relación Z, ¿ya? Digamos que Z simplemente tiene un ID, ¿ya? Le pongo PK ID, ¿ya? Y ahora es el asunto, ¿no? Vengo acá y la llave primaria de tiene son estos dos atributos. Entonces lo que yo tengo que hacer es pasar estos dos atributos y estos dos atributos no son llave primaria. Entonces quito lo que es el subrayado y lo pongo simplemente en cursiva. Y estos dos juntos ya son mi llave foránea. La combinación de los dos. ¿Dónde está? Ya la combinación de los dos es mi llave foránea, por si acaso, ¿no? Y acá ID vuelo está bien, pero yo pondría ID vuelo tiene, ¿ya? El atributo se llama ID vuelo y el atributo se llama código de tripulación y guión bajo, ¿de qué clase viene? De la clase tiene, ¿ya? Por si acaso. Ahora, si ustedes colocan el FK así solito, igual y le tendrían que preguntar al ingeniero, a veces es un poquito quisquilloso con esto. No estoy seguro, y se lo estoy aclarando acá, si la llave foránea él le agrada que lo coloquen uno para los dos, porque en sí estos dos atributos acá son una llave, ¿ya? Son una llave. Son, por más que sean atributos separados, van en conjunto, sí o sí, ¿ya? O si quiere que coloquen cada uno con su FK, ¿ya? Eso yo que a ustedes le preguntaba y le comentaba el caso, ¿no? Yo no fui su alumno de usted, yo pasé con tal docente y él lo hacía así, digamos, ¿no? Si quieren, no sé. Ya cualquiera de los dos, según yo, está bien, ¿ya? ¿Se entiende, no? Todo acá. Esto es importante que entiendan que hay, en especial para la normalización que vamos a ver ahorita, es importante que entiendan que hay llaves primarias que están compuestas por más de un atributo.
Y ahí llaves primarias compuestas de 3, 4, 5 atributos, incluso a veces. ¿Todo claro? Sí. Ya. Eh, Ahora, las relaciones de asociación se basan en eso, ¿ya? Uno a muchos, uno a muchos, ir fijándose simplemente lo que son las cardinalidades que tiene la relación en cada clase, para ver de dónde a dónde tengo que pasar. Ahora toca composición y herencia, ¿ya? A ver, composición y herencia, a ver, algún modelillo que tenemos por ahí. A ver, está, ¿no? Esta imagen estaría bueno tenerla. A ver, esto se ve grande, pero en realidad es pura asociación, ¿no? De uno pasa a 0,1, ¿no? De acá pasa acá, de acá pasa acá. A ver, eh, ¿cómo sería este? Este para practicar así rapidito, sin mapear. Simplemente veamos de dónde a dónde pasarían, ¿ya? Ok. Y a ver, ¿de dónde pasa a dónde? Entre alumno, esta relación realiza. Alumno tiene uno, realiza tiene 0,1. De uno del alumno va a pasar a proyecto de grado, ¿no? Proyecto de grado y docente tiene dos relaciones, ¿no? Una tiene vamos con la primera relación, dirige. Dirige para el docente tiene cardinalidad uno y dirige para proyecto de grado tiene cardinalidad cero mucho. De uno pasa a cero mucho. Luego tenemos acá colabora, que es una relación de muchos a muchos entre proyecto de grado y docente. Entonces, cuando es de muchos a muchos, las clases padre pasan a la clase hija, ¿no? Es decir, de proyecto de grado va a pasar a colabora y de docente va a pasar a colabora. Tenemos tribunal y proyecto de grado. Proyecto de grado tiene uno, tribunal tiene cero mucho. De uno pasa a cero mucho, es decir, de proyecto de grado pasa a tribunal. Por otro lado, tenemos tribunal y docente, que es una relación de muchos a mucho, cero mucho, uno mucho, se crea una clase asociación, ¿ya? La clase asociación, ustedes se dan cuenta porque, bueno, es una clase que sale a partir de una relación, ¿no? Y tiene esta línea segmentada. Entonces, pasa de ambas clases padre pasa a la clase asociación, que sería de tribunal pasa a forma y de docente pasa a forma. Por último, tenemos una relación de 0,1 y uno muchos, digamos, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, es a lo que les comenté. Lo correcto sería una clase intermedia para que no existan nulos, pero como no es el caso, ustedes no tienen que hacer eso. De 0,1 pasa a uno a mucho, ¿ya? Si ustedes no se lo saben de memoria, es importante que se memoricen esto acá. Vengo acá y hace rato dijimos, de uno pasa lo que sea siempre, ¿no? De uno pasa a cero muchos, de uno pasa a cero muchos, de uno pasa a cero muchos y así. O de uno pasa a uno mucho. Pero ese caso, digamos que era uno especial, que es este de acá, ¿no? De 0,1 y uno mucho. 0,1, uno mucho, es este cuadrado de acá. De 0,1 pasa a 1 mucho, y es lo que hicimos, ¿no? De 0,1 pasa a 1 mucho. Y ya una vez defino la flechita, si quieren verlo así, ya es muy facilito mapearlo, ¿no? Mapeo primero todas las clases, ¿ya? Y luego veo la flecha de dónde a dónde tengo que pasar. Por ejemplo, a proyecto de grado, ¿qué va? Va el registro del alumno, va el carné del docente. En tribunal, ¿qué va? Lo único extra que va aparte de sus atributos sería el número de orden del proyecto de grado, ¿no? A colabora va número de orden del proyecto de grado y carnet de identidad del docente. En forma va número del tribunal y carnet de identidad del docente. Y por último, en grupo, ya ese grupo se pasa al alumno y el número del grupo es el que se le pasa al alumno. ¿No? Todos esos son los atributos extra que se ponen en las clases ya mapeadas. Ya las clases, para mapear una clase, simplemente colocar el nombre y en forma de columna cada uno de esos atributos. ¿Ya? Entonces, no hay donde perderse en una
relación de asociación. Ya simplemente se tienen que memorizar esto de acá. Ahora, para las relaciones de composición y herencia, bueno, las relaciones recursivas, este está completo, ¿eh? Pero, no, primero uno con recursividad y composición. ¿Ya? Composición. mm, Acá. Vamos con este de acá. Ok. Primero analicemos. Bueno, primero vamos a mapear todas las clases, ¿ya? Va a ser lo primero que siempre ustedes tienen que hacer. Van a mapear todas las clases. Ya, veamos cada clase. Tenemos la clase árbitro, ¿ya? Árbitro, ¿qué tiene? Como llave primaria, tiene el carnet de identidad, ¿no? Y tiene un nombre. El carnet de identidad como llave primaria en subraya, perdón, en negrilla y subrayado. Ya está. Por último tenemos partido y dirige. Ya, vamos a colocar dirige tal y como está. Y tiene únicamente el atributo rol. Ya, ese ahí es el atributo, no es su llave primaria. La llave primaria de una clase asociación es la combinación de sus dos padres. Ya, entonces lo pongo a un ladito. ¿Qué más? Tenemos partido, bueno, en mayúscula. Copien tal y como está, ya, porque este semestre estuvo un poco quisquilloso con eso. ID, fecha y hora. ID, obviamente, es la llave primaria. ¿Qué más tenemos? Tenemos estadio, ¿ya? Que tiene código, nombre y ciudad. Entonces vengo acá, estadio, su llave primaria es código, aparte tiene nombre y tiene ciudad. Tenemos también butaca, y butaca tiene número y lugar, ¿no? Bueno, ya, lo voy a poner así, ¿ya? Después vamos a hacer un cambio. Número y lugar, y su llave primaria butaca es número. Y acá me está olvidando la llave primaria, negrilla y subrayado. ¿Qué más? Tenemos equipo que tiene código y nombre. Equipo. Voy a colocar acá. Que tiene código, que es la llave primaria, y nombre, que no es nada. Y por último acá voy a colocar categoría. Tiene ID, nombre, edad inicial, edad final, ¿no? Obviamente el ID es la llave primaria, ¿no? Ok, ya. Tenemos todas las clases ya mapeadas. Ya simplemente colocar los atributos en forma de columna y definir las llaves primarias de cada clase si las tiene, ¿no? En este caso, la llave primaria de las clases asociaciones en sí no están, ¿no? Vienen junto con la relación. Entonces vengo acá y puedo decir, ya mapeé todas las clases, ¿no? Ya mapeé la clase, ya mapeé esta clase, ya mapeé esta clase, ya mapeé esta clase, esta clase y esta clase. Una vez tengo mapeadas todas las clases, me tengo que procurar de mapear las relaciones, ¿ya? Entonces vamos viendo las relaciones, ¿ya? Como hace rato. Entre árbitro y partido hay una relación de muchos a muchos. Si yo no me lo sé de memoria, busco la imagen de momento y digo, muchos a muchos, ¿no? Se crea una clase asociación y su llave primaria de cada una pasa como primaria foránea a la clase asociación. Entonces vengo acá y la clase asociación es dirige, entonces árbitro, uy, no se nota, no me conecta, ¿no? Árbitro va a pasar a dirige y partido va a pasar a dirige. Ya está esa relación de ahí.
Vamos con la siguiente. Vamos entre juega local y juega visitante. ¿Ya? Analicemos la cardinalidad. Para partido, juega local tiene uno a muchos. ¿Ya? Y juega local para equipo tiene uno. Si yo no me lo sé de memoria, reviso esto y busco uno a muchos. Y está acá. De uno pasa a uno a muchos, ¿no? Entonces vengo acá y digo, de uno va a pasar a uno a muchos. Es decir, la llave primaria de equipo va a pasar como foránea a partido. Lo mismo acá, ¿no? Juega visitante tiene la misma cardinalidad. Entonces, para equipo juega visitante tiene uno y para partido juega visitante tiene uno a mucho. Entonces, de uno va a pasar a uno a mucho, ¿no? Ya están esas dos relaciones mapeadas. Vamos con la relación entre equipo y categoría. Me dice que un equipo pertenece a una categoría y una categoría le pertenece entre uno y muchos equipos. Entonces, la relación pertenece entre equipo y categoría. Para equipo tiene uno a muchos, para categoría tiene uno. Cuando es uno a mucho, de uno va hacia uno o muchos, ¿no? Ok. Antes de esto acá, veamos esto acá, entre partido y juega. Partido tiene uno a mucho, juega tiene uno. De uno pasa a uno a mucho, ¿no? Ya solamente me faltan dos cosas. La relación de asociación unaria o bien llamada recursividad y la nueva que no está en la imagen, que es la relación de composición, ¿ya? Vamos con esta recursividad que por más que se vea un poco malota, en realidad es muy fácil. Es exactamente lo mismo que una relación de asociación, simplemente que es consigo misma. Entonces, categoría tiene cardinalidad uno, ¿ya? Y para el otro lado, categoría tiene uno mucho. Entonces, de uno pasa a uno mucho, es decir, ella misma se va a poner su llave primaria, ¿ya? Ella misma se pone su llave primaria. Entonces, ustedes dirán, esto está medio raro y quizá para los que sepan, sí. Y esto lo hizo el ingeniero, ¿ya? Entonces, cada quien al caso. De hecho, alguien me preguntó algo así hoy, ya, o sea, es que es depende. Siempre el uno o 0,1. De hecho, lo correcto acá casi siempre es 0,1, ya, pero ya. Ya. ¿Qué más? Otro caso que se puede aparecer acá, que haya una relación de muchos a muchos consigo misma y se cree una clase así. Bueno, pues esa clase es una clase aparte y sus ambos padres es la misma tabla, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de eso más un ratito. Ya, relación de composición. Ya, esto es un poco, digamos que complicado. El concepto de una relación de composición es que hay una clase contenedora y una clase contenida. Y la dependencia de la clase contenida, perdón, y la existencia de la clase contenida depende sí o sí de la existencia de la clase contenedora. ¿Qué quiere decir esto? La clase que tiene el rombo, ¿ya? Es la clase que contiene, es la clase contenedora, es decir, estadio es la clase contenedora. Y la clase que no tiene el rombo es la clase contenida. Entonces, yo estoy diciendo acá, mi estadio contiene butacas. Yo estoy afirmando que la existencia de las butacas dependen de que exista el estadio. Y tiene sentido, ¿no? Si yo demuelo el estadio, pues no van a existir butacas en ese estadio, porque lo voy a demoler, ¿no? Entonces, tiene sentido de que una butaca dependa de la existencia del estadio al que pertenece. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el mapeo? Bueno, la clase contenedora le pasa su llave primaria como primaria y foránea a la clase contenida, ¿ya? Pero aparte la clase contenida tiene una llave primaria. Por eso es que nosotros acá pusimos, butaca tiene una llave primaria por sí sola, ¿ya? Entonces lo que yo hago es recorrer esto de acá a un lado y tengo que pasar la llave de la clase contenedora, que es estadio, a la clase contenida, que sería código. Ahí analicemos cómo quedaría. Código, guión bajo, estadio. Le voy a colocar. Ahora, código estadio, acá. Esa solita es la llave foránea.
Únicamente esta parte es llave foránea, ¿ya? Solo código estadio. Pero código estadio y número, ambas son llave primaria, es decir, para mi estadio número 100, ¿ya? O para mi estadio E01, yo tengo la butaca 1. Para mi estadio E01, yo tengo la butaca 2. Para mi estadio E03, o sí, E02, yo tengo la butaca 1, ¿ya? Entonces se dan cuenta que tengo dos butacas que tienen el mismo número, pero no se molestan entre sí porque en sí la llave primaria de esto es E001, perdón, E01, 1, E02, 1. ¿Ya? Entonces yo puedo tener butacas que tengan el mismo número, pero para distintos estadios. Lo que sí no puede haber es que exista otro estadio 1, butaca 1. No, no tiene sentido que un estadio tenga dos butacas 1. ¿Se entiende la relación de composición? Fijo va a entrar en su examen ya, o composición o herencia o las dos juntas. Entonces, esto se tiene que entender sí o sí, ¿ya? Para la relación de composición, la clase que tiene el rombo, si quieren verlo así, va a pasar su llave primaria para componer la clase que no tiene el rombo y que se componga con su llave primaria que él tenía. Es decir, acá Butaca tenía una llave primaria solo, ya que era número, pero cuando mapeo esta relación, la llave primaria de estadio va a pasar a Butaca para formar una llave primaria compuesta, ¿ya? Pero que se entienda, ¿ya? Si no se entiende, ustedes me avisan y vamos a ver cómo tratar de explicar. Dicho esto, bueno, ya hicimos esta relación de acá, ¿ya? Ya hicimos esta relación de acá. Sigamos con las demás. Vamos con categoría. Se dan cuenta que categoría tiene una recursiva que es simplemente a sí misma. Bueno, la flecha me dice que su llave primaria de categoría va a pasar a la llave primaria de categoría, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Vengo acá, busco categoría y digo, el ID categoría va a pasar como llave foránea a la misma tabla categoría. No, no es control, control. Y es llave foránea. Si quieren verlo, esto de las categorías suelen ser subcategorías, ¿no? Entonces, en realidad, esto de acá es la categoría padre de una subcategoría, ¿ya? Pero eso, o sea, entenderlo quizás es un poquito complicado, ya la parte de recursividad, pero hacer el mapeo no es complicado, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente, allá es una relación, un área, bueno, la llave primaria de esa misma tabla pasa como foránea a esa misma tabla. Es decir, la llave primaria de la tabla categoría ID va a pasar como foránea a la misma tabla categoría. Ya es decir, que entre ellas se están apuntando. Veo acá y digo, ya mapeé esto acá. Sigo. Dijimos que de categoría íbamos a llevar a equipo, no está la flecha acá. Entonces, ¿cuál es la llave primaria de categoría? Es ID. Y esa pasa a equipo. Vengo acá y digo, ID va a pasar a equipo. Busco mi tabla equipo, que está acá. Entonces coloco ID, guión bajo, ¿de dónde vino? Vino de categoría. Y cursiva y arriba FK. Ok, digo, ya mapeé esto de acá. Vamos con las relaciones que hay entre equipo y partido. Tiene dos relaciones. Una se llama juega local y otra juega visitante. Si yo vengo acá y simplemente hago lo que estuve haciendo, que es colocar el, el ID de la tabla que viene, viene de equipo, que sería código a partido y poner código equipo, ¿no? Yo vengo acá a partido y coloco código equipo y tendría dos código equipo, ¿no? No puede ser, no puede pasar eso. Pueden poner código equipo uno, código equipo 2, ¿no? Bueno, en ese caso, ustedes tienen que más o menos entender ya, por ejemplo, este es uno de los casos en los cuales hay que intentar analizarla. O sea, ahorita es fácil porque, bueno, tiene sentido y es algo que probablemente todos conozcan, que es cómo se juega, eh, perdón, que es una base para partidos de fútbol, ¿ya? Entonces, un equipo va a jugar como local y un equipo como visitante, y eso es lo que yo voy a colocar, ¿ya? Vengo acá y voy a colocar, en partido voy a colocar código, que es en la llave de la tabla que da su llave primaria, que es equipo, de dónde vino, y aparte le voy a colocar el rol, ¿ya? Local, para que se entienda.
Entonces ahora yo sé que esta relación, ya, esta llave foránea, ya, es el código del equipo que está jugando como local, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer para la otra relación. Ya la otra relación es visitante. Uy, a esa le voy a colocar código, la tabla a la que vino, que sería equipo, y el rol, que sería visitante. Y digo, ya está. Vengo acá y digo, ya mapeé estas dos relaciones. Juega local y juega visitante. Sigamos. ¿Qué más va a partido? ¿Se dan cuenta que estadio va a partido para saber este partido en qué estadio se jugó? Bueno, de estadio, su llave primaria es código, ¿ya? Y va a pasar este a partido. Entonces vengo acá y coloco código, que es la llave primaria, ¿y de dónde está viniendo? Está viniendo de estadio, ¿no? Cursiva y arriba FK, de llave foral, ¿ya? Con eso ya estaría. Por último, me queda árbitro y partido para la relación de asociación, para la clase de asociación. Entonces, de árbitro pasa su llave primaria, que es carta de identidad, a dirige, y partido su ID a dirige. Vengo acá y digo, de árbitro su llave primaria es CI, ya, y la paso a dirige. Entonces, CI, ¿y de dónde vino? Está viniendo de la tabla árbitro. Y por último, partido, su llave primaria es ID, ¿y de dónde viene? De la tabla partido. ¿No? Ambas juntas, perdón, ambas por separado son foráneas, ¿ya? Este atributo es una llave foránea que apunta a este atributo de acá. Este atributo es una llave foránea que apunta a este atributo de acá. Pero las dos juntas son mi llave foránea, perdón, mi llave primaria. Entonces, vengo y coloco a ambas como llave foránea, ¿ya? Negrilla y subrayado, y arriba les coloco FK. Sí, les coloco. Ya cada una por separado. Ok, y con eso ya quedaría, que sería esta relación de mucho a mucho. ¿Hay alguna duda, pregunta de esto o todo está claro? Aunque si yo tengo un ejercicio que tiene recursividad y dentro de esa, hoy una clase, ¿eso puede explicar? A ver, pásalo. Ya, capaz no te estoy entendiendo bien, entonces simplemente pásame el ejercicio o pásalo al grupo y ahorita lo hacemos. Ya. En lo que lo pasa, si escribí rápido, no estoy en el grupo. ¿Y por qué no estás en el grupo? Ya, pásamelo a mi privado entonces. Pásamelo a mi privado y lo resolvemos. En lo que me lo pasas a mi número, sí, por WhatsApp, por WhatsApp. ¿Tenés mi número? De acuerdo. Chale, me rolaron la opción. A ver, acá te voy a pasar mi número. Sí, 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 sí. Pásalo a ese número. Ya. En lo que lo pasas, vamos a hacer herencia, ¿ya? Que tienen que aprender la herencia, sí o sí. Este puede ser, ¿eh? Tipo. mm, no. A ver, uno mejorcito de herencia. Más complicadillo, vamos a buscar. Este es el mismo, si se dan cuenta, pero ahora tiene herencia. Este no se ve. A ver, el compañero pasó uno. Ya, de hecho, el que pasó su compañero está muy bien, ¿ya? Vamos a hacer ese. Chale, pero ¿cómo lo paso? Acá no tengo WhatsApp. Mm, ya, acá. Eso lo sé. A ver, dame un segundito.
Va, no carga. Se pausaron las cargas. Ahí dame un segundo, por favor. Y ahora sí. Ok, este es el ejercicio de compañero. De hecho, al ingeniero le gusta mucho poner este tipo de ejercicio, donde, ya, uy, ¿qué pasó? Va. Ya, hagamos este ejercicio. Si se dan cuenta, este ejercicio no se puede entender. Es complicado de entender, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, simplemente hay que mapearlo. Ahora, acá hay composición, hay herencia, hay asociación y hay recursividad. Fijo, su modelo de examen va a ser así, quizás tenga de todo. Entonces, ustedes tienen que poder hacer esto, tienen que saber poder hacer esto. Entonces, hagámoslo. El nuevo concepto, herencia, ¿ya? ¿Cómo se mapea la herencia? Hay dos formas de mapear la herencia. Número uno, digamos, lo voy a dibujar acá, es que yo me haga una tabla, a ver acá, una tabla para la clase A y dos tablas más una tabla sería para la clase C y otra tabla sería para la clase D, ¿ya? Y obviamente acá tendría lo que es la clase C, este sería C, ¿qué más? Así. Este sería C, este sería D y este sería A. Y obviamente la llave primaria de la clase C estaría apuntando a la llave primaria de la clase A, la llave primaria de la clase D estaría apuntando acá. Esto es más óptimo, ¿ya? En cuestión de almacenamiento, ¿ya? Pero para su examen yo nunca les voy a recomendar esta forma de mapear. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían que hacer tres tablas, ¿ya? Entonces, ¿yo qué les voy a recomendar? La otra forma. En la otra forma, ustedes van a colocar todo en una sola clase, todo. Y se chingó, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener tanto los atributos de la clase A como de la clase C como de la clase D en una clase. Y a esta clase le vamos a llamar una superclase, ¿ya? Superclase. Entonces, siempre mentalícense eso. Si les dan a elegir, todo a una clase. Entonces, todo esto acá es como si fuera una sola clase, ¿ya? Entonces, así es como nosotros lo vamos a mapear. A ver. Todo como si fuera una sola clase. Entonces, vengo acá y para mí, en realidad, todo esto va a ser una clase muy larga. Todo esto va a ser una clase muy larga. Y la voy a llamar simplemente clase A, ¿ya? Nada más, clase A. Ahora, algo que hay que entender para poder mapear una herencia, ya sea de la primera forma o de la segunda, es entender qué es la disjunción y qué es el solapamiento, ¿ya? Disjunción es que yo no puedo, mi clase A, ¿ya? No puede tener
instancias en clase D y clase C al mismo tiempo. Es decir, vámonos al ejemplo, es un ejemplo muy común, eh, el ejemplo de persona, docente y estudiante. Ahorita ustedes en la universidad o profesor, estudiante o en el colegio, ¿ya? Una persona puede ser estudiante o profesor, ¿no? Supongamos que empieza como estudiante, termina su carrera, hace un máster, decide que enseñar es lo suyo y se vuelve como profesor. Entonces va a tener datos de estudiante porque fue un estudiante de esa universidad y luego tiene datos como profesor porque se hizo profesor. No es que van a eliminar los datos del estudiante, ¿ya? Lo mismo sería para vendedor, cliente, digamos. Un cliente ahorita puede ser cliente y luego puede llegar a trabajar yo qué sé, en esa ferretería o en ese supermercado y va a tener datos de empleado. O ese empleado puede que haya llegado acá directo a trabajar, tenga datos de empleado y luego después decidió comprar ahí, ¿no? Con su primer sueldo. Y va a tener datos de cliente. Puede tener datos, es decir, mi persona puede tener datos en ambas clases, querida. Eso se llama solapamiento, ¿ya? Disjunción es cuando no puede estar en ambas clases. Ejemplo, vehículo, moto y camión. La moto y el camión son vehículos, ¿verdad? Van a compartir datos de vehículo, placa, color, marca, yo qué sé. Pero cada uno por separado, el uno es una moto, el otro es un camión. Ya sea imagínense datos X ya para sus respectivas tablas. Moto va a tener respectivos atributos de una moto, únicos de una moto, y el camión va a tener respectivos atributos únicos de un camión, ¿ya? Y ambos van a compartir los atributos de vehículo. Pero un vehículo o va a tener datos de moto, porque un vehículo va a ser de tipo moto, o un vehículo va a ser de tipo camión, pero nunca un vehículo va a tener ambos atributos, es decir, nunca un vehículo va a tener datos de moto y datos de camión, porque una moto nunca va a ser un camión y un camión nunca va a ser una moto. A eso se llama disjunción, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cómo se mapea la disjunción y vamos a ver cómo se mapea el solapamiento para que entiendan. Para empezar, todo se mete en una clase, tanto disjunción como solapamiento, y este completo e incompleto que les va a aparecer no importa nada al momento de mapear. Al momento de mapear no importa absolutamente nada, ¿ya? Entonces, analicemos. Dijimos que todo lo metemos en una sola clase, y eso es lo primero que vamos a hacer. A ver, todo lo meto en una clase y la voy a llamar clase A porque es la clase de donde están heredando, ¿no? Esa clase A va a tener una llave primaria, que es el IDA, ¿no? IDA es mi llave primaria. Aparte tiene A1 y A2. Ahora meto los datos de clase C, que es C1 y C2. Todo en la misma clase. C1, C2. Y de la clase D sería D1. Ya cumplí con meter todo de la misma clase. Ahora, ¿qué pasa con solapamiento? Perdón, con la palabra disjunción. Cuando me dice que la herencia es disjunta, yo tengo que añadir un atributo y llamarlo tipo al final, ¿ya? Y nada más. ¿Cómo va a funcionar esto? Ah, ya, yo voy a tener acá datos, imagínense, ya. Fijo voy a tener los datos de la clase A porque son los que heredan todos, ¿no? Entonces vengo acá y lo voy a colocar así. Todos van a tener rellenado el campo de la clase A, pero no todos van a tener de la clase C o de la clase D. Entonces vengo acá, imagínense que este es de clase C, entonces tiene datos, ¿ya? En C, pero en D no tiene porque no es de tipo D, entonces vacío queda, ¿no? ¿Y yo qué digo? Esta tupla de acá va a ser de tipo C, es decir, es de tipo clase C. Vengo acá y para el siguiente es de tipo D1, entonces va a tener datos en el atributo D1, pero va a tener null, es decir, ausencia de datos en los atributos de la clase C. Es decir, va a tener null estos dos de acá. Vengo acá y digo, esta tupla es de tipo D y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo tener clase C y clase D al mismo tiempo.
O es de C o es de D. Por eso es que la disjunción se maneja con un solo atributo tipo. Ahora, si fuera solapamiento, ya imaginémonos un momento que esto fuera solapamiento, ¿cómo se mapea el solapamiento? ¿Ya? Para el solapamiento, yo dejo de tener un solo atributo tipo, es decir, mapeo todo en una clase y dejo de poner un solo atributo tipo. Y paso a poner n atributos tipo. ¿A qué me refiero? Es decir, si yo tengo acá dos clases que heredan, voy a tener dos atributos tipo, es decir, dos atributos más, dos columnas más. Si acá tengo cinco clases que están heredando de clase A, voy a tener yo cinco atributos acá. ¿Ya? Entonces, como en este caso solo son dos clases y estamos imaginando que esto es solapamiento, yo tendría de la siguiente manera. Tendría tipo C y tipo D. Es decir, este columna tipo es para la columna, para los datos de la clase C y este atributo tipo es para los datos de la clase D. En este caso ya dejan de ser, en el otro caso se dieron cuenta, o era de tipo carácter, ¿no? Es decir, guardamos un carácter tipo C, tipo D, tipo C, tipo D. En este caso van a pasar a ser de tipo booleano. Ya es decir, vengo acá y digo, este dato de acá, esta columna acá, tiene atributos de tipo C, sí, ¿no? Vengo acá y digo, true. ¿Tiene atributo de tipo D? No. Entonces, esta tupla acá únicamente ha sido de tipo C. Vamos al siguiente. ¿Tiene atributos de tipo C? No. Falso. ¿Tiene atributos de tipo D? Verdadero. Y se puede dar el caso de que tenga datos en todo, ¿no? Entonces, vengo acá y tengo datos de la clase C y tengo datos de la clase D. Cuando dice completo, incompleto, ya para que lo entiendan, completo es que únicamente puedan haber estos tres tipos, ¿ya? O datos de un tipo, o datos de otro, o datos de todo. Cuando dice completo es que pueda existir esto de acá, que yo no tenga datos de ningún tipo y únicamente tenga datos de la parte de acá, ¿ya? Es decir, de la clase que están heredando, únicamente datos de A, que sería la clase donde heredan, ¿no? Porque cuando es completa, hace referencia a que únicamente están formando parte de esta herencia, las clases que nosotros vemos. Cuando es incompleta, significa que hay o que existen clase A más tipos de clase A aparte de C y de D, que quizás no tienen atributos propios y por eso no es necesario colocarlos acá como clases que heredan, ya, pero existen. Pero esto para el mapeo no les interesa, ¿ya? Pero no es solapamiento, ya se entiende el solapamiento porque les puede preguntar acá con solapamiento y tendrían que hacerlo así, un atributo tipo por cada clase que está heredando. ¿Se entiende? Me imagino que sí, si no dicen nada, ¿ya? Pero como dijimos que es disjunta, cuando es disjunta tiene un solo atributo tipo, que sería este de acá, ¿no? Ok, entonces vengo acá y digo, bueno, hasta ya no. Esta es una sola clase y así la voy a trabajar a partir de ahora. Es decir, ya mapeé esta herencia. Vamos con las relaciones entonces. Bueno, ahora vamos con el resto de las clases. Digo, ya mapeé esta clase, ¿no? Vamos con la clase B que tiene I de B y B1. Clase B, su llave primaria es I de B y tiene B1. Clase E, su llave primaria es I de E y E1. Clase H, su llave primaria es I de H y H1. ¿Qué más? Tenemos clase F, su llave primaria es I de F y F1. Y tenemos R4, que es una relación de mucho a mucho, ya es decir, su llave primaria es la llave primaria de ambas clases padre, pero en este caso tienen el mismo padre. Entonces,
simplemente dejamos R4 con su atributo acá, a un lado, dejando campo para las dos llaves primarias, o para las dos partes de la llave primaria. Y este acá, recuerden, esto es una relación de asociación, perdón, una clase asociación de una relación de asociación de muchos a muchos, y esto de acá no es una llave primaria, un atributo, y es AT1. Ok, con eso ya están todas las relaciones. Digo, ya mapeé esta relación, ya mapeé esta relación, ya mapeé esta relación, perdón, todas las clases. Ahora vamos a mapear las relaciones. Vemos que existe una composición entre clase A, entre toda mi clase A, porque recordemos, toda esto es mi clase A, y clase B. Es decir, de la clase que tiene el rombo, pasa su llave primaria como primaria y foránea a la clase que no tiene el rombo, que sería la clase B. Luego hay una relación entre clase E y clase B, que es R1, ¿no? De clase E paso a clase B. De 1 pasa a 0 mucho. Tengo entre clase E y clase H una relación. La cardinalidad de clase H1, la cardinalidad de clase E 0,1. De 1 pasa a 0,1. Si no me lo sé de memoria, agarro y busco la tabla. Ok, ya no está acá. Y busco. De 1 a 0,1. De 1 a 0,1, ¿no? De 1 a 0,1. De 1 pasa a 0,1. Vengo acá, de 1 pasa a 0,1. Luego acá, entre mi superclase A tengo y la clase F, hay una relación de 1 y de 1 a mucho. De 1 pasa a 1 a mucho. Y por último acá, tengo una clase de mucho a mucho entre una sola clase. Bueno, ambos padres pasan su llave primaria como primaria y foránea a la clase asociación. ¿Y cuáles son ambos padres? Pues en este caso de la misma clase son ambos padres. Clase F va a pasar su llave primaria como primaria y foránea y clase F también va a pasar. Ambas van a pasar. ¿Ya? Y ahora tengo que dedicarme a hacer eso. Empezamos por acá. De clase H paso a clase E. ¿Ya? De clase H, y empiezo, ¿no? De clase H paso a clase E. Entonces vengo acá y puedo colocar IDH si quiero. O también puedo colocar R3, ¿no? El nombre de la relación. Yo colocaría R3, porque para mí tiene, cuando son estos tipos de ejercicios, es un poquito más confuso. Entonces para mí R es de relación, ¿ya? Cualquiera de los dos, no importa, repito, esto es simplemente un nombre de atributo. Yo podría, si quiero, colocarle X, ¿ya? Y obviamente acá una nota, ¿no? Ah, tanto, tanto, tanto. Pero es un nombre de un atributo, ¿ya? Yo tengo complejo de gente que a veces me dicen, mira, este nombre no debería ser, ¿por qué? Y me dan explicaciones, ¿por qué no debería ser? No, es simplemente el nombre de un atributo. Ustedes pueden nombrarlo como ustedes quieran, ¿ya? Pero le pongo L3, ¿ya? A clase E. O si quieren, IDH, cualquiera de las. En este caso yo le voy a colocar L3. Recursiva y foránea, ¿no? Ya estaría esta relación de acá. Vamos con esta de clase B, pase a clase E y se llama R1. En clase E, no, perdón, me confundí. De clase E pasa a clase B, ¿no? Y se llama R1. Entonces en clase B, vengo acá y pongo R1. Cursiva y coloco que es eficaz. Agarro y digo, ya está esto de acá. Vamos con esto, esto es una composición. Dijimos que la clase que tiene el rombo pasa a su llave primaria como primaria y foránea a la clase que no tiene el rombo. Pero la clase que no tiene el rombo también tiene una llave primaria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso, con clase B? Lo recorro un poco, ¿no? Vengo acá y lo recorro un poco. Y acá pongo la llave primaria de la clase que tiene el rombo, que es idea. Entonces, ambas, ya, uy, es algo que me estaba olvidando acá, ¿no? Subrayado y negrilla. Ya. Ambas son primarias y esta única por separado es foránea. ¿Ya? Es decir, estas dos pasan a ser primarias juntas, pero esta sola pasa a ser foránea únicamente esta parte de la llave. Ok, digo que ya está. Vengo acá y digo, clase F tiene una relación con clase A y pasa a clase A, ¿no? A mi super clase A, porque es una sola clase todo esto acá. Entonces lo paso y lo llamo R2. Vengo a clase A y coloco
Al final, R2, ¿no? Coloco FK de llave foránea y ya estaría. Y vamos con esta, la relación número 4, que es una relación recursiva de muchos a muchos. ¿Cómo sería? Vengo acá y dijimos, paso la llave primaria de mis clases padre y es uno de mis clases padres, si quieren verlo, es clase F y su llave es IDF. Vengo acá y coloco IDF. Y el otro también es clase F y su llave es IDF. No pueden colocar ambos juntos, entonces yo colocaría IDF1 y al otro le colocaría IDF2. Y ambas son una llave primaria, ¿no? Entonces, negrilla subrayado y cada una por separado es una llave foránea. Con eso ya quedaría. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Está todo claro? ¿Tienen dudas, preguntas? Ah, ya, dice entonces el ingeniero lo aclara cuando es disjunta solapamiento. No siempre, no siempre. En la mayoría de exámenes suele estar escrito al ladito de la herencia, disjunción o solapamiento, pero en ocasiones te tienes que dar cuenta solo. Por ejemplo, acá, este es un modelo de examen y en este de acá no está, no está detallado, no tiene disjunción o solapamiento. Pero tenés que analizarlo. Es decir, una persona puede llegar a ser cliente y vendedor. Mira, si no lo puedes analizar solo, esto es algo que en todo caso debería decir disjunción o solapamiento y le decías al ingeniero, disculpe, yo no conozco este modelo de negocio, ¿me lo puede explicar? ¿Ya? Pero en la mayoría de modelos está. Por ejemplo, mira, acá no se nota, pero está. Este es el que hicimos, ¿no? Este es el que hicimos, está muy borroso, pero es el que hicimos ahorita. Mira acá, aquí sí está, disjunta completa. Este no tiene herencia. Pero en la mayoría de modelos está, ¿eh? Por si acaso. Mira acá, solapamiento completo, dice solapamiento. Acá disjunta completa. Ah, este es el que hicimos ahorita. Va. ¿Por qué habrán pegado el mismo modelo dos veces? Este no es modelo del ingeniero. El ingeniero no usa Architect. Así que cualquier cosa que vean con Architect, lo más probable es que no lo haya hecho el ingeniero. Pero por más que no lo haya hecho el ingeniero, este va acá está basado en un modelo de examen. Ya yo recuerdo esto acá. Esto acá está basado en un modelo de examen. Mm, prerequisito obligatorio le ponen. Está mal, ¿no? Por algo se llama prerequisito. Pero ya. A ver, herencia. No, ya no hay más con herencia. Hasta acá se entiende todo lo de mapeo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿A qué hora es su examen, saben? A En la las 7 de mañana. la mañana. A las 7 de la mañana. Ahí, Satanás. Ni para dar una sesión antes. Ya. Muchas gracias, mi amor. Ya. Este, pueden seguir y le tiramos normalización o quieren asimilar todo esto para tirarle normalización mañana por la tarde. Mañana, ¿a qué hora sería? Tipo, a ver, tipo 3 para tirarle normalización. Ya, de todas formas, yo tengo un video donde explico las 4 reglas normales que tienen que saber y sería bueno que se lo vean para mañana empezar a hacer ejercicio. ¿Ya? Y de hecho, los ejercicios de normalización, eh, hubo un semestre que me puse un poco tryhard con eso y los resolví todos están resueltos por ahí en mi canal. ¿Ya? Pero de eso no sirve, digamos, pero no sirve, tienen que entender, tenemos que tener una clase de normalización. Yo estoy procurando ahorita mapeo, normalización y diseño conceptual. Consulta, mañana también vamos a ver, pero en la noche, ¿ya? Pero honestamente yo lo veo un poco complicado que saquen buena nota en consultas haciéndolo a mano, ¿ya? Peor si no han hecho nada en todo el semestre. Consultas es algo que no, son muchas cositas que no se aprenden en un día, ¿saben? O en dos. Y lo malo de las consultas es que no lo pueden revisar si está bien o está mal. Si fuera en máquina, lo revisan ese ratito. Y el ingeniero para las consultas
normalmente pide la consulta y pide el resultado de la consulta y depende cuánto tiempo les dé, la verdad. ¿Qué quieren hacer? Se lo voy a dejar a su mano. ¿Quieren avanzar normalización ahorita o mañana por la tarde? Porque, repito, tienen que entender bien esto del mapeo para la normalización, ¿eh? Y los tipos de relaciones. La normalización diría que mañana por la tarde estaría bien. Tipo 4. Ya. A partir de la... A ver, ¿qué hora es? Mañana. Mm, mm, ya, miércoles 22. Ya no tengo nada que hacer por la tarde, ¿ya? Puedo por la tarde a partir de las 3 o de las 4, ya lo vamos a tener ahorita en el grupo, voy a lanzar una encuesta. Y les voy a pasar dos videos que, si no han avanzado con Beisaga, por favor, véanselos, ya, para que no entren y estén medio perdidos, ya. Entonces, por favor, véanse los videos de normalización que les voy a pasar, de también los videos que les pasé, por si estoy avanzando un poco rápido, ya después que no hay tiempo. Los videos que le pasé son videos que he agarrado y he intentado que sean los videos, las clases donde explico esa relación en específico, ¿ya? Lo malo que para las consultas nunca he hecho algo que explique solo algo en específico al momento de hacer consultas, ¿ya? Entonces, por eso es que no les voy a pasar nada de consultas. Lo que quieran ver consultas, busquen mi canal. Tengo N videos haciendo N modelos de exámenes y N consultas, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta acá.